Hola, ¿qué tal? Les saluda Euris Hernández, soy estudiante de Psicología de la Universidad Yacambú en Venezuela y actualmente estoy cursando la materia titulada Antropología Social y Psicológica, dirigida por la profesora Mercedes Torres de Pérez. Y en esta oportunidad he desarrollado un tema relacionado con la antropología de la migración. ¿Qué conocemos acerca del proceso migratorio y cómo ha influido antropológicamente en nuestra sociedad? ¿Qué es la migración y desde cuándo lo estudiamos en la antropología? Pues no es sorpresa para nadie que desde tiempos remotos hemos escuchado la palabra migración, pero incluso con otro término, éxodo. Y eso está registrado en la Biblia, uno de los procesos migratorios mucho más grandes que ha tenido nuestra historia. Sucedió en el tiempo bíblico cuando el pueblo de Israel, quien vivió por más de 430 años en Egipto, decide romper los vínculos sociales, los vínculos culturales, los vínculos políticos que demandaba la ciudad de Egipto. Y se llevaron consigo creencias, culturas, costumbres adoptadas y adaptadas de los egipcios. Es decir, ellos habían llegado con una cultura y salieron de allí con una distinta, porque hubo una fusión de culturas. De la misma manera entendemos que la migración es un tema globalizado. Actualmente, en las últimas décadas, en esta última década, hemos escuchado desde los medios de comunicación, por debates políticos, desde el análisis psicológico, sociológico, demográfico, cómo ha estado en boga la migración, ¿verdad? Es decir, ha sido estudiada desde diferentes vertientes porque ella ha generado ciertos cambios a nivel social, a nivel político, a nivel económico, a nivel cultural, etcétera, etcétera. Por esa razón es motivo de estudio en la antropología social. Desde la mirada de la antropología social podemos decir que nace el interés por la migración desde el siglo XIX y su objeto de estudio inicialmente era la cultura del otro, así lo llamaban ellos, considerando el otro, el blanco al europeo. Pero después hubo un cambio en esta percepción y entonces en la antropología social se pretende entender el enfoque nacionalista. Es decir, ¿qué es lo que genera esa desigualdad? Considerando al otro, en este caso, como al extranjero. Este que lo hace diferente, que lo hace eh, contrastar con un nosotros, ¿ok? Que es la sociedad que lo recibe. Entonces, visto esto, entendemos en la antropología que existen motivantes para la migración, es decir, ¿qué es lo que motiva el proceso migratorio? Y en definitiva se ha llegado a la conclusión de que lo que pondera a la migración es un proceso de bienestar material. Es decir, existen ciertos factores que motivan a la migración y uno de ellos es cuando la persona pierde los bienes materiales o se le hace inaccesible o inalcanzable esos bienes materiales y quiere buscarlos en otras opciones. Otra de las motivantes o de los motivos por los cuales las personas migran es por el bienestar social. Es decir, como seres sociales, ¿verdad? Necesitamos de ese apoyo moral, de ese apoyo psicológico que nos brinda una sociedad saludable. Y por último tenemos la parte estética y la parte religiosa. Es decir, que hay factores incluso que pueden privar a una persona de ejercer o de procesar ciertas religiones o tradiciones en ciertos países y se ven obligados a cambiar, a trasladarse, a realizar un éxodo, a realizar una migración en un país donde sea socialmente aceptado.
Entonces también vemos que hay una intervención antropológica política, ¿verdad? Donde el Estado tiene una alta influencia como reguladora del proceso de migración. Es decir, que la condición del Estado puede convertirse en un disparador del proceso, bien sea a nivel de la expulsión, es decir, que provoque la migración, o sea, un receptor del proceso migratorio. Es decir, se convierta en una sociedad que reciba a los migrantes. Para ello debe establecer políticas que debe aplicar en esa población inmigrante desde muchas áreas, es decir, desde el área laboral, de salud, educativa, económica. Deben existir o renovarse o estructurarse nuevas políticas que permitan la inclusión, la aceptación e incluso el equilibrio social de esta nueva población que se acerca a esta ciudad que lo recibe, a esta sociedad que lo recibe, y para establecer un equilibrio con el que ya está allí, es decir, el nativo. Quisiera hacerles un pequeño recorrido sobre el proceso de migración venezolana en esta década, que como bien sabemos, ¿verdad?, ha sido el tema de despunte de este tiempo social, de este tiempo político, entonces, de este periodo histórico. Entonces, voy a hacerle un pequeño recorrido acerca de los países, tanto suramericanos, centroamericanos, norteamericanos y europeos, que han recibido a la población venezolana. La Organización Internacional para las Migraciones revelan que para el año 2020, es decir, justo este año pasado, alcanzaban los 6.5 de millones de inmigrantes venezolanos en distintas partes del mundo, siendo la primera opción para migrar Colombia, la cual ha recibido a 1.730.000 habitantes o pobladores venezolanos. Le sigue Perú. Perú tiene 830.000 habitantes venezolanos, de los cuales 482.500 están en calidad de refugiados. En tercer lugar está Chile. Chile consta con 455.954, lo que equivale al 30% de la población extranjera. Y quiero dar un dato curioso acá. Antes del 2017, la mayor población de extranjeros en Chile eran los peruanos, es decir, era la colonia más abundante o más común como extranjeros en Chile. Pero ahora ha sido superado por los venezolanos y, como ya les dije, alcanza el 30% de la población extranjera. Seguimos con Ecuador, con 382.000 habitantes venezolanos o inmigrantes venezolanos, y quiero hacer un hincapié con Ecuador. Ecuador es uno de los países más costosos para la legalización del inmigrante, es decir, tiene unas políticas bastante rudas con relación al proceso de legalización del inmigrante venezolano. Le sigue Brasil con 12.000 venezolanos inmigrantes, que según la ACNUR convierte a Brasil en el primer país con mayor cantidad de refugiados venezolanos. Es decir, hay 37.000 venezolanos refugiados en Brasil, y se convierte Brasil en el primer país con venezolanos refugiados. Luego le sigue Panamá. Panamá tiene 77.425 inmigrantes venezolanos, y así podemos hacer recorrido por México con 42.763. Le sigue Estados Unidos con 465. Bueno, no le sigue, sino que en América del Norte, ¿verdad? Tenemos a Estados Unidos con 465.395 inmigrantes venezolanos. Y España tiene una particularidad, porque España tiene 400.000 habitantes o venezolanos, pero ellos tienen pasaporte europeo, y esto se debe un poco
a esa población que en un tiempo de Europa tuvo que emigrar a Venezuela y allí pues obviamente se nacionalizaron como venezolanos muchos españoles, muchos europeos y le dieron el beneficio a sus hijos de la nacionalidad, tanto venezolana como europea. Por esa razón existe esta particularidad propiamente con España. También tenemos que hay 53.000 venezolanos que poseen pasaporte venezolano nada más, es decir, que no tienen sangre europea o española o que no están legalizados como españoles. Que decir, no pertenecen a esa población de inmigrantes que emigraron de España a Venezuela en un tiempo histórico. En conclusión, tenemos lo siguiente, miren, se ha hecho necesario el estudio de la antropología por el repunte en la última década. Es un tema que no puede ser pasado por alto, porque obviamente ha afectado psicológicamente hablando no solo al inmigrante como tal y a su familia, sino a aquellos que les reciben. Entonces, ese contraste de culturas, ese contraste de ideologías, ese contraste de creencias, ha hecho necesario que la antropología invierta en los estudios necesarios para poder dar opiniones concluyentes. Además de eso, la experiencia entre inmigrantes y receptores ha podido comprobarse como gratificante, enriquecedora y en muchos casos muy amargas. Esto se debe a la xenofobia, al rechazo de una nueva cultura, quizás al tema de enfoque económico, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Necesitamos mucha más empatía, necesitamos madurez, necesitamos tener flexibilidad al cambio, porque aceptando la multiplicidad es que vamos a hacer una sociedad mejorada, socialmente mejorada. Para poder alcanzar eso necesitamos ser empáticos. Esto ha sido todo por hoy. Bendiciones. Gracias.